Muy buenas amigos, después de tantos viajes, hoy vamos a relajarnos un poco en Changsha y vamos a comer a gusto. Hacía tiempo que no veníamos al centro y el otro día nos entró un poco de curiosidad porque nos dijeron que estaba otra vez a rebosar de gente. Esta parte del vídeo la hemos tenido que grabar otra vez más tarde porque hemos tenido algunos problemas técnicos y médicos. Yo estoy un poco así, me he tenido que sentar un rato y no le he prestado atención al equipo, por lo que hemos grabado unas cuantas tomas sin sonido. A lo mejor os hacéis un lío con las imágenes grabadas de noche y de día, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando haces vlogs estos accidentes son inevitables. En ocasiones los podemos arreglar utilizando diferentes trucos, pero hay veces que no hay manera. Esta ciudad no tiene mucho patrimonio histórico porque ya os dijimos que se quemó en la guerra contra los japoneses. Tampoco cuenta con un conjunto de rascacielos así demasiado imponente en comparación con muchas grandes urbes, pero es muy famosa por su gastronomía y su ambiente de juerga. Muchas de las imágenes que vais a ver las grabamos ayer viernes de día. Hoy sábado hay mucha más gente. Lo primero que vamos a probar es una especie de hamburguesa y no es el roux jamu que ya os enseñamos antes. Esta vez se trata de una receta de Macao, un lugar con herencia europea o más concretamente portuguesa. Estamos en un pequeño restaurante especializado en su gastronomía y entre otras muchas cosas nos ofrecen eso, una hamburguesa de chuletillas de cerdo con huevo. A ver, no os voy a mentir, para nosotros ya es la segunda vez que las comemos porque ayer después de verlas no nos pudimos resistir. El pan no es el típico de las hamburguesas, lleva mantequilla y de hecho ya hemos visto por ahí que lo han traducido al español como bollo de chuleta de cerdo. Además el cerdo es dulce y junto con el huevo queda espectacular. De todos modos me ha sorprendido un poco que a veces te sacan la yema sin que esté del todo hecha, como los huevos fritos típicos de España, porque sé que a muchos chinos esto les da un poco de cosa, les parece que no está cocinado. Hay que tener un poco de cuidado porque te puedes pringar, pero yo a esto le doy un 10. Aunque haya pasado ya 10 años en China, comer con pan me sigue encantando y esto me deja súper satisfecho. Si por muy fuera pedía otro, repetía con una cerveza y ya daba el vídeo por terminado, pero bueno, vamos a probar otras cosas. Aquí también hay muchas especialidades con pan, pero a Lele, por ejemplo, a veces los bocadillos se le hacen un poco secos, pero este con el huevito está rico, ¿a que sí? Esto no es publicidad, pero nosotros normalmente el café lo tomamos en Luckin Coffee, que dicho rápido y mal es el Starbucks chino. Y es curioso porque hace un tiempo tuvieron una crisis muy gorda y ahora les va muy bien. Han abierto una tienda hasta en el pueblo de Lele. ¿Y a qué se ha debido su recuperación? Pues entre otras cosas a que hacen el café más barato que en muchas cafeterías, donde el precio es mucho más alto que en las de España, por ejemplo. Esto cuesta 2 euros, tampoco es barato precisamente, pero en una cafetería prepárate para el doble. Aquí muchos negocios han intentado vender el café casi como si fuese un producto de lujo y la jugada de esta empresa ha consistido en bajarle el precio hasta el nivel del té con leche. Al fin y al cabo, señores, estábamos hablando de café corriente. Esto que veis son los empleados de un establecimiento y están haciendo una especie de ejercicio de motivación. Es algo bastante fácil de ver en China, hay empresas que lo hacen todos los días. A mí personalmente me parece un rollo, no me gustaría nada tener que hacerlo. Ya perdonaréis, pero yo hoy no me siento muy bien de salud, no estoy a tope de energía y a lo mejor tiene que ver con una cosa que le ha ocurrido a nuestra hija Baby, porque ayer después del paseo notamos que le habían salido unos granos, fuimos al médico y resulta que tiene fiebre aftosa humana, también conocida como la enfermedad de mano-pie-boca. No os preocupéis, no es nada grave, pero hoy estábamos los dos un poco así. Bueno, el padre de por sí ya es bastante atontado, a lo mejor no notáis mucha diferencia. Mirad qué cola para el tofu apestoso, ya os lo enseñamos en otra ocasión, así que no os vamos a aburrir. Mucho ambiente para la hora que es. Hi, hello, hola. Hola. Habla un poco de español este chico, nos ha oído. Only un poco. Estudio 2 semesters. 在哪里？深圳 University。深圳。深圳大学。那你是来长沙玩的吗？对。你从深圳过来的吗？对。哦，怎么样？你觉得长沙？好热。好热。好热情。比深圳热吗？比深圳热多了。A ver, cuidado, que este chico dice que ha venido a buscar pareja aquí a Changsha. Sí, and I met my chica. Novia, tu novia. Yeah, I met my very nueva girl. Amiga. My amiga here. Aquí en Changsha. Here, aquí. Ah, justo aquí mismo. Yeah. Ah, vale. 花时光。
长沙, ciudad del amor. Yeah, amor。我们昨天认识，就我很主动的去邀约，之后他还是出来跟我一起喝奶茶，昨晚，之后今天中午一起吃饭，所以都挺好的，大家的感觉就中午一起吃日料。哇，你这个旅个游赚了呀！对啊，对，因为我本来就是想买套衣服给我妹妹。所以就突然。对，我也是要进去来会一会她吗？可以啊。Really？ 你为什么要来长沙旅游？以前来过没有？第一次吗？这是我第3次。第3次？对，因为我感觉这个城市真的是来一次的话，感觉永远都没有逛够，所以的话必须来第2次、第3次，永远都挖掘不完，是一个值得非常探索的城市。希望大家都来长沙。你是给长沙做宣传？是真的，因为它。就你来主要是干嘛的？玩，就是来吃。对，玩吃之后体验这边的人文风情，还有希望能够。希望能够偶遇，希望能够偶遇自己喜欢的另外一半。看来他很喜欢长沙湖南妹子。可是我不能吃辣，对不对？你能？对啊，我想你不能吃辣，深圳人你不能吃辣，你来长沙吃什么？这时候就回去喝中药啊，就辣菊花。对啊，对啊，大家懂的。叫做咩 ？Spicy S。Make your S spicy. Bueno, nos hemos sentado a tomar algo con este chico tan simpático y al final nos hemos pegado ahí casi 2 horas. Pero la verdad es que hemos estado muy a gusto hablando y hacía falta. Desde que tenemos a Baby nuestra vida social se ha reducido mucho y es importante mantenerla aunque sea un mínimo. A ver, ¿de qué iba el vídeo de hoy? Que me están entrando unos sudores que ya no sé ni dónde estoy. Ya sé que últimamente se están escuchando muchas historias de que la economía china se va a hundir, de que va a haber una guerra, pero son temas que ya hemos tratado antes y ahora mismo nos dan mucha pereza. De todos modos, la verdad es que llevan ya años a vueltas con ello y ¿qué queréis que os diga? No me da la sensación de que estemos al borde del abismo. A ver, como hay gente que parece que se ofende cuando enseñamos la normalidad que se vive en algunas ciudades de China, como esta, os vamos a recordar que hay lugares con más restricciones, pero aquí en Changsha estamos prácticamente de fiesta y sin riesgo de contagiarnos. Y tampoco somos los únicos, hay muchas zonas del país en las que la política de 0 casos hace que se viva una situación prácticamente pre-COVID. El problema es cuando quieres ir a otras provincias, que te puede tocar hacerte varias PCRs. Pero bueno, aquí hay provincias que son como un país entero de Europa o América. Ahora Lele quiere que pruebe una especie de yogur queso de la región autónoma uigur de Xinjiang que ha popularizado una famosa actriz. Yo creo que lo ha hecho porque sabe que tiene un sabor así un poco especial, que a muchos se les atraganta. Es que los chinos y el queso no sé si se llevan muy bien, pero yo creo que pasa sobre todo cuando es queso viejo. A ver, esto tiene una base de arroz glutinoso, luego está el queso y encima han puesto mermelada. Pues así de primeras se me hace una combinación bastante familiar, porque mi madre, por ejemplo, de pequeños nos hacía bocadillos de queso con mermelada. Está muy rico. ¿Ah, sí? Está muy rico. Es básicamente yogur con mermelada. Bueno, la mermelada es de albaricoque y tiene unos trozos bien gordos. Lele, me lo como todo, ¿eh? Castigada, te ha salido el tiro por la culata. Pensabas que no me iba a gustar, ¿eh? Esta es, por lo visto, la especialidad dura para muchos chinos. Es un quesito un poco agrio, muy rico. A mí me recuerda a algunos quesos frescos, pero con una textura un poco más seca. Puedo comer, sí, pero no me gusta mucho. Esta chica nos ha contado que tenía unos quesos más viejos, pero por lo visto la gente que los prueba los deja sin terminar y ya no los ofrecen. Y los quesos curados y viejos de España en el mercado chino lo tienen muy difícil. Pero bueno, como experiencia para la gente con dinero, a lo mejor cuela, no lo sé. Mirad, este puesto está ahí todo solitario porque ofrece algo más típico del invierno, que es la pera asada. Pero dicen que es muy buena para cuando tienes un resfriado o no estás muy bien de salud y voy a probar. Los ingredientes, entre los que hay nísperos y dátiles, además de pera, han pasado por el horno y ahora están frescos, recién salidos del frigorífico. A ver qué tal. Uy, ya me siento mucho mejor. ¿No le habrán echado algo de medicina china secreta de esa, no? Muy suavecito y refrescante. Ideal para alguien que ya está hecho un abuelo como yo.
Como hoy estoy un poco pocho, me voy a permitir un caprichito y vamos a ir a otra parte de la ciudad que tampoco está muy lejos a probar un helado que se ha hecho muy famoso. Es un helado de aguardiente, amigos, medicina de la abuela, pero apenas tiene alcohol. Este invento se lo ha sacado de la manga Mao Tai, la marca de eso, de aguardiente más famosa de China. Los helados vienen en 3 sabores, nosotros hemos pedido el original y solo una bolita cuesta casi 6 euros, porque la bebida tampoco es barata precisamente. Yo pensaba que iba a ser un cuento chino, pero ya veis que hay unos cuantos clientes. Venga, vamos a probar a ver qué tal está. Hombre, pues sí que está rico. No sé si merece la pena pagar lo que hemos pagado, pero bueno está. Recuerda un poquito a nuestros helados de ron y pasas. Y también se nota un pelín el alcohol, pero nada. Es muy cremoso, por lo menos es un helado de calidad. Sabe un poco a aguardiente, pero tampoco demasiado. Esto es mucho más fácil de tomar. También puedes comprar por internet, pero cuesta doble, porque no hay en todas las ciudades. Para los extranjeros que no estén familiarizados con la cultura del alcohol en China, ¿esto merece la pena? Seguramente no. Pero yo estoy seguro de que muchos chinos este verano van a picar. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!